El primer híbrido abrió los ojos a las 3:17 de la madrugada, y durante exactamente 9 segundos, nadie en la sala respiró. No porque fuera un monstruo, no porque gritara, sino porque funcionó. Habíamos cruzado una línea que ninguna civilización había cruzado antes, y no sabíamos si acabábamos de salvar a la humanidad o de condenarla. Todo comenzó con el cuerpo. Fue recuperado de una estructura metálica enterrada en un asteroide del cinturón exterior. No era una nave completa, era un fragmento, una cápsula, y dentro había un humanoide, proporciones casi humanas, estructura ósea compatible en un 82%, diferencias mínimas en densidad muscular y composición sanguínea. Pero lo más inquietante no era su anatomía, era su antigüedad. El análisis isotópico estimó que llevaba muerto más de 12.000 años, y aún así, su ADN estaba intacto, no degradado, no fragmentado, intacto. Eso fue lo que cambió todo. Los astrónomos rastrearon la trayectoria del fragmento hasta un sistema estelar a 42 años luz. Un planeta en zona habitable, gravedad similar, atmósfera respirable, con ligera variación química. El problema era biológico. Nuestros modelos indicaban que un humano promedio no podría sobrevivir allí sin alteraciones fisiológicas profundas. Pero ellos sí podían sobrevivir aquí. Y eso significaba algo. No éramos completamente incompatibles. El Consejo de Expansión fue claro. Si queríamos mudarnos allí, teníamos que adaptarnos. El proyecto Génesis no fue público. No al principio. Los primeros intentos fracasaron antes del nacimiento. Los embriones no soportaban la mezcla genética. Luego intentamos con sujetos demasiado jóvenes. Sus sistemas colapsaron. Demasiada plasticidad. Demasiada inestabilidad. Entonces elegimos otra vía. Un voluntario de 17 años. Sistema inmune completamente desarrollado. Estructura cognitiva estable. Capacidad de adaptación máxima. El procedimiento no fue inmediato, fue gradual. 3 años en estado de invernación controlada. Reescribiendo secuencias, sustituyendo proteínas, adaptando órganos. No estábamos creando algo nuevo, estábamos modificando algo existente. O eso creíamos. A los 20 años biológicos, su cuerpo ya no era completamente humano. A los 21, el proceso terminó. El joven nunca salió de la cámara, nunca vio el mundo exterior, nunca respiró aire sin filtros, hasta esa madrugada. 3:17. Sus signos vitales se estabilizaron. La interfaz genética dejó de marcar conflicto y abrió los ojos. No parecían distintos, pero no parpadeó como lo haría un humano. Miró directamente a la cámara, como si supiera que siempre estuvimos allí. Y lo más inquietante fue lo primero que dijo, porque no habló en ningún idioma terrestre, y nadie le había enseñado a hablar. Lo primero que dijo no fue un grito, no fue una pregunta, fue una frase completa, en un idioma que no existía en ningún registro terrestre. La traducción tardó horas, pero cuando los algoritmos terminaron de procesarlo, la sala quedó en silencio. Había dicho, ¿por qué me trajeron antes del llamado? No, ¿dónde estoy? No, ¿quién soy? Antes del llamado. Nadie en el equipo había mencionado comunicación. Nadie le había explicado el origen del ADN que portaba. Oficialmente, él no sabía nada. El espécimen original seguía en cámara criogénica, muerto, antiguo, silencioso. Y sin embargo, el híbrido hablaba como si existiera un contexto previo. Durante las primeras pruebas cognitivas, demostró algo imposible. Comprendía conceptos científicos avanzados sin entrenamiento previo. Reconocía mapas estelares que jamás había visto. Y cuando le mostramos el sistema de origen estimado del espécimen, su ritmo cardíaco se estabilizó. No se alteró. No reaccionó con sorpresa. Solo dijo, está incompleto. Le preguntamos qué significaba eso. No respondió. Pero esa misma noche,
ocurrió algo que no estaba en el protocolo. Los sensores de la instalación detectaron una señal breve, un pulso electromagnético extremadamente débil. Duró menos de un segundo. Origen indeterminado. El híbrido estaba dormido cuando ocurrió, o eso indicaban los monitores. Pero al revisar las grabaciones internas, notamos que sus ojos se habían abierto exactamente en el mismo instante del pulso, sin alterar su respiración, sin mover el cuerpo, solo los ojos, como si estuviera escuchando algo. A partir de ese día, comenzó a hacer preguntas más específicas, no sobre su entorno inmediato, sobre el espacio. Preguntó cuánto tiempo tardaría una transmisión en viajar 42 años luz. Preguntó si ya habíamos intentado contactar el planeta de origen. Preguntó si habíamos informado a ellos sobre su existencia. Nunca usamos esa palabra frente a él. Ellos. El consejo comenzó a dividirse. Algunos sostenían que era simple transferencia de memoria genética, un eco biológico del ADN original. Otros pensaban algo más inquietante, que no habíamos creado un híbrido, habíamos activado algo que llevaba miles de años esperando. Pero el experimento, en términos biológicos, era un éxito. Sus órganos eran estables, su sistema inmune superior, su capacidad pulmonar adaptada a la atmósfera estimada del planeta de origen. Era exactamente lo que necesitábamos para colonizar ese mundo. La pregunta ya no era si funcionaba. La pregunta era, ¿para quién? Y cuando finalmente le permitimos salir de la cámara por primera vez, no pidió libertad. No pidió respuestas. Miró hacia el techo blindado de la instalación y dijo, ya saben, el proyecto Génesis dejó de ser secreto cuando el híbrido apareció ante el Consejo Mundial. No caminó como una anomalía. No habló como una criatura extraña. Habló con claridad, con lógica, con una calma que incomodaba. Las imágenes se filtraron en menos de una hora. El mundo entero vio al primer híbrido humano extraterrestre. Y el debate estalló. Algunos lo llamaron traición biológica. Otros, el siguiente paso evolutivo. Otros, una abominación. Pero lo que realmente dividió al planeta fue otra pregunta. ¿Estamos solos en ese mundo? ¿O acabamos de declarar nuestra presencia? Los astrónomos confirmaron nuevamente la viabilidad del planeta de origen. Océanos, continentes, atmósfera estable. No había señales tecnológicas activas, pero eso no significaba ausencia de civilización. El híbrido fue invitado a participar en la discusión sobre el siguiente paso. No se mostró sorprendido. Dijo algo que quedó grabado en todos los registros. No están dormidos. Cuando le preguntamos a quién se refería, respondió, esperan el llamado, como yo. Eso inclinó la balanza. El Consejo decidió enviar una transmisión oficial. No una señal militar, no una advertencia, un anuncio. La humanidad había logrado fusionar su biología con la de su especie, un gesto que creíamos diplomático, un puente. Durante la preparación del mensaje, el híbrido pidió incluir una frase específica. No explicó por qué. Solo insistió en que era necesaria. La frase era simple. Estamos listos para caminar donde ustedes caminan. El mensaje fue transmitido. 42 años luz de distancia. 42 años de viaje. Pero no para ellos. Porque si algo habíamos aprendido del espécimen, era que su tecnología no seguía nuestras limitaciones. La respuesta llegó en menos de 6 horas. No provenía del planeta. Provenía de una posición intermedia. Como si ya estuvieran escuchando. El mundo entero vio el mensaje al mismo tiempo. No hubo interferencia. No hubo ruido. Solo una transmisión clara. Y una voz que no era humana. Han alterado lo que no comprendían. Han mezclado nuestra biología sin nuestro consentimiento. Han profanado lo que es nuestro. El silencio global fue inmediato. El híbrido no reaccionó con miedo, no reaccionó con sorpresa. Solo cerró los ojos y dijo en voz baja, les dije que no estaban dormidos. La transmisión continuó. Prepárense para las consecuencias. Y se cortó. No hubo coordenadas,
No hubo ultimátum específico, solo una certeza. No habíamos descubierto un mundo vacío. Habíamos intervenido en una cultura, y ellos lo sabían. El mensaje dividió al planeta en menos de 24 horas. Algunos exigían disculpas inmediatas, otros pedían defensa orbital, y una minoría, silenciosa pero creciente, proponía algo más simple: eliminar al híbrido. Argumentaban que él era la prueba del insulto, la alteración, la evidencia viva de la profanación. El Consejo no tomó esa decisión, al menos no públicamente, pero reforzaron la seguridad y comenzaron a monitorear cada actividad cerebral del híbrido. Fue entonces cuando detectamos el primer cambio real, no físico, cognitivo. Sus patrones neuronales empezaron a mostrar sincronizaciones anómalas, picos eléctricos que no correspondían a estímulos externos. No estaba recibiendo señales detectables, pero su cerebro reaccionaba como si sí lo estuviera. Cuando le preguntamos si estaba escuchando algo, respondió con total serenidad: no es sonido, es presencia. En los días siguientes, comenzó a pasar más tiempo mirando el cielo nocturno desde la cúpula blindada de la instalación. No parecía inquieto, parecía expectante. Los astrónomos detectaron entonces una anomalía en la región exterior del sistema solar. No era una flota, no eran naves, era una distorsión leve, una curvatura gravitacional que no correspondía a ningún objeto visible, demasiado pequeña para ser invasión, demasiado precisa para ser natural. El híbrido pidió hablar ante el Consejo otra vez. Dijo algo que nadie esperaba: no vienen por venganza, vienen por equilibrio. Cuando le preguntamos qué significaba eso, respondió: ustedes creen que me crearon. No lo hicieron. El silencio en la sala fue absoluto. El espécimen original estaba muerto. El ADN era antiguo. El proceso fue humano. Todo era verificable. Y aún así, él hablaba como si hubiera una intención previa, como si su existencia no fuera un accidente científico. Esa noche, los sistemas de comunicación experimentaron interferencias mínimas, no mensajes, no transmisiones completas, solo pulsos, rítmicos, similares a los registrados el día que despertó. El Consejo volvió a debatir lo impensable. Si el híbrido era un puente, también podía ser una puerta. La pregunta ya no era si podíamos confiar en él, era si él podía elegir. Y cuando le pregunté directamente de qué lado estaría si llegaban, me miró sin hostilidad, sin duda, y respondió: eso dependerá de ustedes. La anomalía en el borde del sistema dejó de ser sutil 3 días después. Ya no era una distorsión leve, era una presencia, no visible a simple vista, pero medible. Una curvatura gravitacional estable, estacionaria. No orbitaba, no se movía, estaba allí, observando. El mundo entró en estado de defensa preventiva. Flotas redistribuidas, satélites armados, protocolos de evacuación activados en ciudades costeras y centros estratégicos. Pero no hubo ataque, no hubo ultimátum, solo espera. El híbrido pidió salir al exterior, no fuera del planeta, al exterior de la instalación. Quería ver el cielo sin filtros. El Consejo debatió durante horas. Finalmente accedieron, bajo vigilancia total. Cuando caminó bajo el cielo abierto por primera vez, no mostró emoción visible. Miró hacia la región exacta donde se registraba la anomalía y levantó la mano. No en saludo, no en desafío, en reconocimiento. En ese instante, todos los sistemas orbitales registraron un pulso, no electromagnético, no térmico, gravitacional. Una respuesta. El híbrido cerró los ojos y habló en el mismo idioma que utilizó el día que despertó. Esta vez, la traducción fue inmediata. Entiendo. Los radares mostraron movimiento. La distorsión comenzó a expandirse. No como una explosión, como una apertura, una grieta oscura en el vacío. No emergieron naves, no descendieron armas. Descendió algo más simple,
Una transmisión directa, sin intermediarios, sin codificación. Un mensaje dirigido exclusivamente al híbrido, pero audible para toda la humanidad. Has sido alterado. Has sido reclamado. Tu existencia altera el equilibrio. El consejo exigió saber qué significaba equilibrio. La respuesta fue clara. Su especie ha tomado sin permiso. Ahora deberá decidir si camina con nosotros o contra nosotros. No era amenaza inmediata, era elección. Todos miraron al híbrido. Él no parecía dividido, no parecía confundido, parecía consciente. Ustedes creen que me modificaron para sobrevivir en su mundo, pero también me hicieron capaz de sobrevivir en el suyo. El silencio fue absoluto. Si lo reclamaban, podría irse. Si lo reteníamos, podría convertirse en el punto de ruptura. Las flotas humanas estaban listas, pero disparar primero significaría declarar guerra contra una civilización cuya tecnología no comprendíamos. Y entonces el híbrido hizo algo inesperado. Miró al consejo, luego al cielo, y dijo: no vine para reemplazarlos. Vine para que puedan elegir. La grieta en el espacio no avanzó, no atacó. Se mantuvo abierta, esperando, como si el siguiente movimiento no dependiera de ellos, sino de nosotros. El mundo entero observaba. No había pánico, no había caos, solo una certeza nueva. No éramos la única especie capaz de modificar la biología, y no éramos la única capaz de reclamar lo que consideraba suyo. El híbrido dio un paso hacia adelante, no hacia la grieta, hacia la humanidad, y dijo la última frase antes de que la transmisión se cortara. Si vienen, no vendrán como enemigos, vendrán como respuesta. La distorsión comenzó a cerrarse lentamente. No desapareció por completo. Se redujo, como una puerta que no está completamente cerrada, como una advertencia suspendida. Y desde ese día, la humanidad comprendió algo esencial. No habíamos creado al primer híbrido. Habíamos iniciado el primer diálogo. La pregunta no era si vendrían. La pregunta era si estaríamos listos cuando lo hicieran. Si te gustó esta historia, déjalo en los comentarios y suscríbete. Muchas gracias por ver.